Este programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Una mirada a la justicia. Justicia para conocer la ley y vivir en sintonía. Recuerden que este programa lo hacemos un grupo de abogados altamente capacitados y solidarios, quienes buscamos que con programas como estos puedan procurarse una buena asesoría, consultoría y representación jurídica, pero lo más importante, brindarles a ustedes también la posibilidad de prevenir el conflicto, y prevenimos el conflicto con educación, con conocimiento y con cultura en temas jurídicos. Por eso siempre buscamos tener un profesional de las diferentes áreas del derecho para que nos comunique, para que nos enseñe y nos dé un poco de su conocimiento en estos temas de interés general y nacional. Recuerden que la organización Una Mirada a la Justicia está ubicada en el edificio Tequendama, oficina 606, y la línea telefónica de contacto es la 513-9045, que está apareciendo en estos momentos en su pantalla. Además, tenemos allí un grupo de abogados altamente capacitados, quienes interdisciplinariamente siempre van a conocer de su caso, de su proceso, y van a darle un concepto para que pueda tener un acercamiento ya a través de nuestro portafolio jurídico a las instancias judiciales, a llevar a cabo un proceso, un procedimiento o cualquier tipo de trámite jurídico. En esta tarde tenemos el acompañamiento del doctor Juan Estrada. Recuerden que el doctor Juan Estrada es abogado especializado en responsabilidad civil, contractual y extracontractual, y conocedor de gran información acerca de lo que tiene que ver con los tipos de contratos, que es lo que vamos a trabajar como tema principal. Saludando de antemano al doctor Juan. Muy buenas tardes, doctor, y muchas gracias por estar en el programa. Sí, muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven en el día de hoy. Claro que sí, el doctor Juan hace parte de nuestro staff de abogados y siempre está todas las tardes a la expectativa para que ustedes lleguen y consulten en cualquier tipo de situación o acontecimiento que en el área civil se les pueda presentar. Les recordamos también que todos los sábados estamos en los programas de radio a través de Munera Edman Radio y Ondas de la Montaña, desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del día, haciendo bloques donde van a poder conocer muy profundamente temas de interés. Recuerden que la ignorancia de la ley no los eximen a ustedes de responsabilidad, y por eso estamos comprometidos con este conocimiento especial que les brindamos cada 8 días y en semana a través de la televisión. También la invitación muy especial para que a través de el correo electrónico puedan enviar sus mensajes, sugerencias, comentarios, y también algunas inquietudes que se pueden resolver a través del correo, que es unamiradaalajusticia@gmail.com, y en la página de YouTube están colgados estos programas para que ustedes los vean en repetición con la compañía que ustedes consideren y las veces que ustedes quieran. Para que los bajen, le dan youtube.com, buscador Una Mirada a la Justicia, y ahí aparecen. Bueno, doctor Juan, vamos a entrar en materia con los temas jurídicos que tantas personas están esperando, y hoy básicamente para hablar de los contratos. Vamos a hablar de los contratos porque siempre hemos sido reiterativos en que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y en el transcurso de nuestras vidas, desde que tengamos capacidad legal, es decir, desde los 18 años, empezamos a celebrar una infinidad de contratos y de actividades que se regulan a través de la ley. Entonces me parece muy importante que definamos inicialmente qué es un contrato. Sí, doctora, está muy bien dicho y lo que acaba de decir es muy cierto, aunque yo diría que inclusive hasta de menor edad estamos celebrando contratos, porque recuerde, doctora, que hay una capacidad que es relativa y la
capacidad absoluta. Entonces, una persona que celebre un contrato que sea incapaz relativo tendría también plena validez. Y el contrato, como usted lo dice, es ley para las partes, es un acuerdo de voluntades que está plasmado en un documento, o no necesita estar en un documento, doctora, simplemente de manera verbal se expresa y se celebra un contrato, igual tiene la misma validez, sino que para efectos probatorios sería mucho mejor tenerlo por escrito. Entonces sabemos, de acuerdo a esta definición, que es un acuerdo entre dos partes para llevar a cabo algo y que no necesariamente puede ser por escrito, también puede ser verbal. Exactamente, doctora, puede ser verbal y también tiene su plena validez, sino que, como ya lo dije, para efectos probatorios sería mucho mejor hacerlo por escrito, en un momento dado tener una prueba, si es necesario ir a una instancia judicial o para reclamar algún evento, se pueda tener la prueba del mismo contrato. Claro que sí. Como toda la división que tiene el derecho, los contratos pueden ser laborales, si tiene que ver con el trabajo, pueden ser comerciales, si tiene que ver con algún tipo de negocio, son civiles, si tiene que ver entre personas naturales, también hay contratos administrativos, hay contratos internacionales. Esa puede ser una característica de diferenciación de los contratos, de acuerdo al área. Se busca un contrato que más o menos establezca un clausulado con el cual las personas puedan valerse. Claro que sí, doctora, como usted lo dice, hay sin números de contratos y las diferentes especialidades en cuanto a derechos se refiere, ya que todo está arreglado y como usted lo dice, hay contratos mercantiles, contratos laborales, que son la relación entre empleados y empleadores, contratos civiles, que son también los de compra-venta, los de permuta, usufructo, todo ese tipo de contratos. A cada especialidad tiene sus contratos y allí es donde emanan las obligaciones, y es una cuenta, o sea, y hay que tener claro que los contratos es una fuente de obligaciones. Exacto, y vamos a ver en estos momentos, va a iniciar con algunos contratos civiles, luego vamos a ver unos contratos mercantiles, veremos también laborales, y van a tener mucho cuidado, porque si ustedes van a contratar, por ejemplo, si van a comprar una casa, no pueden hacer un contrato de arrendamiento, o si van a arrendar una propiedad, no pueden hacer un contrato de compraventa. Entonces, de acuerdo a la actividad o de acuerdo al hecho que ustedes vayan a realizar, de acuerdo al objeto, existe un tipo de contrato. Entonces vamos a empezar, doctor Juan, con contratos civiles, que son los más comunes que se generan entre las personas. El primero de ellos, con el que podemos decir que es el más común, es el contrato de compraventa. Es un contrato de índole civil. ¿Y cuál es su objeto principal? Doctora, como su nombre lo dice, es un contrato, existen dos, de promesa de compraventa y de compraventa como tal. ¿Qué es lo que se busca con este contrato? Se busca cumplir una obligación, ¿sí? Que la persona que se están obligando allí se obliga a entregar una cosa y la otra a pagar un precio por la cosa que se le entrega. Podría ser, este contrato se podría enmarcar en la promesa de compraventa de bienes inmuebles, promesa de compraventa de bienes muebles, ya sean vehículos, motocicletas, donde se plasma una obligación que tiene que tener una fecha estipulada, que es la fecha de entrega, un precio, una forma de pago. Tiene que identificar plenamente qué es lo que se está vendiendo, si es un vehículo de placas tal, con número de serie tal, si es un inmueble, la casa tal, con registro inmobiliario tal, ubicado en tal parte, con los linderos plenamente identificados. Entonces, es eso básicamente, una promesa que se va a entregar algo y que a cambio de ese algo se va a recibir una suma de dinero. Muchas veces cuando no tenemos la totalidad del dinero para pagar el inmueble que vamos a comprar, debemos generar un contrato de hipoteca. ¿A qué corresponde este contrato de hipoteca o de mutuo, para hablar de una vez del préstamo? Sí, doctora, el contrato de hipoteca consiste en que se deja como garantía o se le pone un gravamen a un bien inmueble para garantizar una obligación. Es decir, mucha gente a veces va a adquirir su vivienda y no tiene todo su dinero, entonces ¿qué es lo que hace? Hace un préstamo en un banco y el banco hace un crédito hipotecario. ¿Qué es esto? Que el banco le presta cierta cantidad, lo que necesite,
y sobre esa cantidad lo garantiza sobre una hipoteca para que el deudor lo vaya pagando por cuotas o como él desee, y como prenda de garantía se está el inmueble, que, o sea, que en un momento dado, si no es capaz, o el deudor no es capaz o no quiso pagar la obligación, el banco entraría a entrar en posesión de ese inmueble y podría inclusive rematarlo y quedarse con el inmueble o venderlo y sacar su dinero y pagar y darle lo que sobre, si es que sobra, al dueño o al que adquirió el inmueble. Podríamos decir entonces, para una mayor rigurosidad jurídica, que el contrato como tal es el de mutuo. Para cuando las personas escuchen hablar del contrato de mutuo, significa el contrato de préstamo, que consecuencialmente conlleva a la hipoteca como tal. Exactamente, el contrato de mutuo y su garantía sería la hipoteca, sería una garantía real, que entonces garantiza ese dinero que se presta con una hipoteca, que todos sabemos no, que el patrimonio es prenda de garantía de los acreedores, entonces como tal se podría hacer un gravamen sobre ese bien inmueble, o también se podría hacer un gravamen sobre un bien inmueble. Cuando no es un bien inmueble lo que compramos, sino un bien mueble, como por ejemplo un carro, y no tenemos la totalidad del dinero para adquirir ese carro, podemos hacer sobre él un contrato de prenda. Es decir, la prenda viene a ser la hipoteca en los inmuebles. Exactamente, es muy similar, también se podría hacer lo mismo, y como ambos bienes están sujetos a registros, uno se registra ante instrumentos públicos y el vehículo, que es el inmueble, se registra ante las entidades de tránsito de las diferentes ciudades o países, entonces allí también se quedaría con el mismo gravamen, que es el que daría también, o estaría como prenda para la entidad crediticia o inclusive para una persona natural. También podría hacer un gravamen a favor de ellas para garantizar esa obligación o ese contrato de mutuo. O sea que tenemos que aprender a diferenciar que la hipoteca va dirigida a los inmuebles y la prenda va dirigida a los inmuebles, por ejemplo en este caso a los carros, porque mucha gente tiende a decir, entonces hipotequemos este carro. No es que esté mal dicho, pero técnicamente, jurídicamente no estaría bien, o formalmente no estaría bien dicho que hipotecáramos un carro, sino hagamos una prenda sobre determinado vehículo. Estos son tipos de contrato. Generalmente, doctor Juan, estos contratos contienen dentro de sí un título valor que es un pagaré. Ese pagaré puede ser independiente del contrato como tal. A ver, doctora, el mismo contrato de mutuo también se podría respaldar en un pagaré, ¿cierto? Eso sería un título valor, pero entonces serían dos cosas diferentes, porque hay créditos que son hipotecarios y créditos quirografarios, que entonces en los créditos quirografarios estaríamos hablando de los títulos valores, que serían letra de cambio, pagaré, facturas cambiarias, etcétera, etcétera. Serían cosas muy diferentes. Entonces ya el hipotecario y el quirografario, o sea, pienso yo que no se podría constituir un hipotecario y un quirografario sobre una misma obligación. Perfecto, es bien interesante para que ustedes lo tengan en cuenta, y ahora vamos a dilucidar un poco más sobre estos tipos contractuales. Vamos a ver otro tipo de contrato, doctor, y es el contrato de comodato. Comodato lo hay a título oneroso y a título gratuito. Ustedes, los televidentes que están ahí escuchando, es bueno que vayan cogiendo estos conceptos para que, de acuerdo a la situación que ustedes mismos puedan vivir, lo puedan ir configurando. ¿En qué consiste el comodato o préstamo, que podríamos también llamarlo de esa manera, a título gratuito? A título gratuito sería, por ejemplo, cuando yo tengo una máquina de coser y se la presto a mi vecina para que ella la use y a cambio de nada, comodato. Sería un comodato a título gratuito. A título oneroso sería recibo un dinero por ese préstamo de esa herramienta de trabajo, que muchas veces se podría configurar entonces en un arrendamiento. Generalmente el comodato se da a título gratuito,
y lo vemos muchas veces cuando en colegios o establecimientos públicos el mismo Estado concede comodatos para la tienda o concede comodatos para que se entrega un inmueble para que funcione una fundación, o incluso entre familiares. Es posible, doctor Juan, que un hermano le conceda el comodato para que viva en un inmueble que es de propiedad del hermano principal. Claro que sí, doctora, sucede mucho, sobre todo en las familias donde hay personas que no tienen la capacidad y de pronto otras sí tienen la capacidad económica suficiente, entonces le dan un bien inmueble a una persona para que viva allí y a título de comodato, que simplemente es eso, es disfrutar, vivir allí y cuidar el bien y sin ninguna obligación a cambio, simplemente cuidar el bien y ya. Perfecto. Hablemos un poco ahora, doctor, del contrato de arrendamiento. Hemos tenido programas donde hemos hablado de la restitución de inmueble, pero es bueno que sepamos que es importante celebrar contratos de arrendamiento, ojalá de manera documentada. ¿En qué consiste el contrato de arrendamiento? Bueno, el contrato de arrendamiento, doctora, consiste en ¿qué? Como ya lo habíamos dicho, se pueden arrendar muchas cosas, ¿cierto? Se pueden arrendar maquinaria, se pueden arrendar vehículos, se pueden arrendar inmuebles para vivienda. También es el contrato de arrendamiento, vamos a hablar del contrato de arrendamiento de vivienda, es que el dueño de un inmueble le entrega a cambio de un dinero que se llama canon, un inmueble a una persona para que él viva allí. Y él tiene obligaciones de ¿qué? De tener el inmueble a entera satisfacción para que el señor que allí vive lo pueda disfrutar plenamente y sin ningún deterioro, para tenerlo en óptimas condiciones, ¿sí? Una de las obligaciones del arrendador. Y el arrendatario, a cambio de esto, da un canon de arrendamiento que se paga como se pacte. Normalmente son los primeros 5 días de cada mes y normalmente cada año se incrementa de acuerdo al IPC. Y en el evento de que el arrendatario incumpla o incurra en mora, el arrendador puede pedirle el inmueble y si no lo entrega de manera voluntaria lo puede demandarlo por un proceso de restitución de inmueble arrendado. Es uno de los contratos también más comunes que tenemos en el mercado, el de arrendamiento. También otro tipo de contrato que se ha venido utilizando mucho es el de usufructo. Ahora usted lo mencionaba, muchas personas están realizando usufructo frente a sus inmuebles. ¿En qué consiste esto? El contrato de usufructo es que la persona o el usufructuario va a disfrutar de un bien. Hay usufructo vitalicio y usufructo de determinado tiempo. Va a disfrutar de un bien que no es de él. Simplemente lo va a gozar, lo va a usar y el verdadero dueño simplemente va a ser un mero tenedor y no va a tener ningún beneficio sobre ese bien mientras que el usufructuario viva o durante el tiempo en que se constituya el usufructo. Básicamente es eso. Y con una ventaja que es que ese usufructo puede ser, como lo dice usted, vitalicio, es decir, que usted puede usar y gozar ese bien hasta tanto esté vivo. Claro que sí, hay muchos contratos, doctora, que tienen de manera intrínseca la figura del usufructo. Por ejemplo, estaríamos hablando de este contrato donde las personas, por no hacer sucesión o para evitar una sucesión, hacen este contrato de fiducia civil, que no es más que transfiere los bienes y la persona, la que transfirió los bienes, los sigue usufructuando de manera vitalicia. Entonces, que estamos hablando de, son dos contratos, uno que tiene intrínseco el otro, que es el de la fiducia, que trae intrínseco el del usufructo. Claro, y muy importante ahora que menciona el contrato de la fiducia, porque este tipo de contrato saca del comercio los bienes o el bien que sea su objeto de la fiducia. Quiere decir que tiene una protección total, es una forma de proteger su patrimonio en el sentido de que si usted constituye una fiducia en beneficio de otra persona, este inmueble sobre el que está la fiducia sale del comercio, es decir que no se puede vender, no se puede embargar, no se puede hipotecar, ni ningún acto hasta tanto no se cancele la fiducia. Vamos a ver un tipo de contrato, doctor Juan,
que es muy parecido al del arrendamiento y es el leasing. Muchas personas están adquiriendo propiedades a través del leasing. ¿En qué consiste? Bueno, el leasing es un contrato que es generalmente nuevo y es que se constituye con una entidad bancaria donde se compra un vehículo o una casa y él va pagando como un arriendo por ese bien y en determinado tiempo se puede quedar con él, da un excedente y queda con la propiedad o con el vehículo a su nombre, ¿sí? Mientras tanto se va como pagando un tipo de arriendo sobre ese bien o sobre ese vehículo mientras que se tenga. Entonces podría entonces bien decirse que podría ser un leasing con opción de compra donde la persona va pagando a mes o como se pacte ese dinero y cuando vaya ya o se pague casi más de un 50% de lo que realmente vale, podría quedarse con el bien y entonces en ese término sería un contrato pues muy beneficioso para las personas. O sea, es una forma que se está usando mucho de adquirir bienes ahora en la actualidad, entonces es muy importante. Claro, y que conozcan que esto existe, porque es una manera incluso como muchas personas pueden adquirir algún tipo de propiedad. Les recordamos nuestra línea telefónica 513-9045 para que llamen en este momento, pidan la cita de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Recuerden que Una Mirada a la Justicia está funcionando en el edificio Tequendama, en el sector del centro de Medellín. Dentro del Centro Comercial Astoria está Una Mirada a la Justicia en la oficina 606. Desde allí, de acuerdo a la necesidad jurídica que usted tenga, pues le asignamos el abogado que de acuerdo a la especialidad que tenga, pues le puede colaborar en cualquier tipo de asesoría, consultoría o representación jurídica. Temas como estos se hacen un poco académicos para que ustedes conozcan qué es lo que están firmando, qué están celebrando, de qué trata y en qué consisten los contratos que generalmente celebramos todos los días con multiplicidad de personas. Así que estén muy pendientes, vamos a ir a unos cortos comerciales y ya regresamos con este interesante tema. Ya volvemos. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Ortoclin, clínicas odontológicas especializadas. Somos un equipo de especialistas en todas las áreas de odontología y tenemos para tu sonrisa las más innovadoras técnicas en nuestros tratamientos. Ven ya y disfruta de nuestras promociones en ortodoncia con planes desde 50.000 de inicial y 50.000 pesos mensual. Implantes dentales desde 2.600.000, diseño de sonrisa desde 300.000 pesos, prótesis dental desde 100.000 pesos, blanqueamiento desde 100.000 pesos, cambio de amalgamas por resinas desde 100.000. Te esperamos en nuestras sedes ubicadas en Medellín junto a la estación Floresta del metro o en Barbosa en el parque principal junto a la iglesia. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. Si pensamos que se ha ido la esperanza y si todo se derrumba a nuestros pies, no estamos solos. Siempre hay más para perder. Es tiempo de parar. Busca ayuda. No estamos solos. Fundación La Luz. Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. En la Mueblería Unida obtén tu crédito ya para que decores tu casa con eso que tanto habías querido. Visítanos en el pasaje peatonal frente al Éxito de Envigado, en la calle 36 Sur, número 4317. Teléfono 276-7136, 276-7136. Entra y visítanos en www.muebleriaunida.com, www.muebleriaunida.com y mira más de todos nuestros productos. Finaliza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Continuamos aquí en Una Mirada a la Justicia, este espacio que todos los martes y jueves es para ustedes de reflexión jurídica, donde siempre procuramos un buen conocimiento en temas jurídicos para que ustedes tengan una amplia trayectoria y puedan saber en qué situaciones se están involucrando o en qué actividades se están generando o creando y conozcan la ley,
que es muy importante. Mire, por ejemplo, en este momento hablando de contratos, la importancia de saber que también cuando acudimos a una prendería que llamábamos inicialmente, allá se suscribe un contrato. Y doctor Juan, recordamos que anteriormente Medellín estaba llena de prenderías y por toda parte decía prenderías, y de un momento a otro cambiaron el nombre a compraventa. ¿Sabe qué sucedió en esa situación? Claro que sí, doctora. Como ya habíamos hablado del contrato de prenda, era que la persona pues, que necesitaba dinero en un momento dado iba y dejaba su artículo allá, y sobre ese artículo le prestaban cierta cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces, él podía volver por él, se le ponía como 3 meses para que pudiera regresar por el artículo más los intereses. Esa figura cambió y pues cambió debido a un cambio en la legislación, ya que se estaban aprovechando mucho de los derechos de las personas. Entonces cambió por compraventa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando era prendería le prestaban cierto dinero o cierta cantidad de dinero, les prestaban como un 50% de lo que valía realmente el artículo. Entonces eso cambió porque estaban abusando de la gente y ahorita se llama compraventa. Simplemente, ¿qué es lo que pasa? Que el de la prendería o el dueño de la prendería, el administrador, compra el artículo y sobre ese artículo se genera un pacto de retroventa que tiene la prioridad en determinado tiempo, son 3 meses si no estoy mal, para que el dueño o el que fue y vendió ese artículo, ese equipo de sonido, esa lavadora, vuelva y lo compre por lo que le valió más un interés. ¿Sí? Entonces es el pacto de retroventa. O sea, tiene que esperar ese tiempo. Si la persona no va dentro de los 3 meses por el artículo, entonces ya lo podría vender por otra parte. Entonces se llama contrato de compraventa con pacto de retroventa. Entonces yo le compro, pero con un pacto de que 3 meses después usted me lo puede volver a comprar con los intereses que esto genere. Exactamente, tiene 3 meses, son 3 meses para, o sea, yo puedo ir a los 15 días, 20 días, y si voy al mes, pues solamente me cobrarían un mes de intereses, pero tengo 3 meses para ir y volver a comprar ese artículo que le vendí al de la prendería. Si no tengo con qué volver a comprar ese artículo, el de la prendería o el de la compraventa como tal tiene toda la facultad legal de quedarse con el artículo. Exactamente, se espera hasta el día 90 y la persona que quedó de ir a que le vendiera nuevamente ese artículo no fue, entonces el día 91 él ya podría disponer de ese artículo y venderlo si bien quiera a otra persona que se interese en él. Perfecto, vamos a ver ahora entonces, doctor Juan, también un tipo de contrato que muchas personas celebramos para prevenir algún tipo de riesgo o acontecimiento, y es el contrato de seguro. ¿En qué consiste este contrato? Bueno, el contrato de seguro es un contrato pues muy usado en los últimos años debido a que pues pasan muchos acontecimientos y que a medida que la sociedad evoluciona, el riesgo también va evolucionando y va creciendo en esta medida. Entonces la gente ve la necesidad de asegurarse y de trasladarle el riesgo a las aseguradoras, valga la redundancia. Entonces básicamente es eso, donde existen contratos de daños de personas y marítimos. Entonces, vamos a hablar entonces del contrato de seguro de vida. El contrato de seguro de vida de una persona se asegura y deja un beneficiario o varios beneficiarios para cuando un evento determinado que se espera que ocurra, puede ser una pérdida de capacidad o inclusive la muerte, la persona que quede como beneficiario recibe una suma de dinero que además debe de estar pactada, porque como ya lo habíamos dicho, los contratos tienen que ser lo más claros posibles y no se puede dejar nada a la luz o a la interpretación que se preste para interpretar otras situaciones diferentes que a las que se quieren realmente por parte de los contratantes, ¿sí? Estos contratos son posibles cederse. Existe una figura que se llama la cesión del contrato. Esa cesión del contrato permite que si yo contrato con Juan y quiero salirme del contrato como tal y poner otra persona, ¿eso lo puedo hacer legalmente?
Pues en el contrato de seguro de vida no es posible, doctora, porque si yo estoy asegurado y yo, o sea, simplemente me aseguro yo y no puedo cederlo a ninguna otra persona, pero en el contrato de daños sí es posible, por ejemplo, que yo tenga asegurado mi vehículo y yo lo vendo y le informo a la aseguradora que le voy a ceder el contrato a Julianito de tal, porque el vehículo tiene todavía o está vigente el contrato y que yo lo vendí. Ya la aseguradora se debe informar. Obviamente se debe informar porque los contratos, sobre todo el contrato de seguro, tiene que ir precedido de la buena fe, como todos los contratos. Y el contrato de seguros está precedido de una buena fe ubérrima, que es todavía más exigente que la buena fe que se exige en cualquier otro tipo de contrato. Entonces se debe informar a la aseguradora sobre que sobre que se va a suceder ese tipo de contrato y ya la aseguradora decide si es posible o no es posible. O sea que se podría deducir que cuando yo suscribo un contrato, lo suscribo, como decimos jurídicamente, intuito persona. ¿Qué podríamos o cómo definiríamos para las personas este hecho donde yo contrato pero porque sé con quién estoy contratando? Exactamente, como ya lo habíamos dicho, doctora, se debe identificar plenamente los contratantes. O sea, un contrato, o sea, también se podría contratar por otro, y existen unas figuras que uno se contrata por otro en caso de los administradores, etcétera, etcétera, pero hay contratos donde esta figura no se da y no es posible deducirla pues por sí sola, y esto que uno de los requisitos de los contratos para que ellos subsistan es la identificación de las partes. Por ejemplo, si estamos hablando de un contrato de seguros, el contrato se hace entre el beneficiario, entre el asegurado y el asegurador, y dependiendo del tipo de contrato, si es de personas o de daños, existen unos beneficiarios. Por ejemplo, en el contrato de daños, el beneficiario es la víctima, ¿sí? La víctima, en un momento dado, cualquier persona que sea víctima de un accidente, del vehículo o la cosa que yo tenga asegurada, esa persona sería el beneficiario. Claro que sí. Yéndonos ahora un poco más y tocando otra área diferente del derecho, está el área mercantil, el área comercial. Podremos decir también, doctor Juan, que cuando formamos una sociedad, cuando creamos una empresa, también hay un tipo contractual allí. Claro que sí, doctora, es un contrato de sociedad. Un contrato de sociedad. Exactamente, o sea, absolutamente todos los actos que realicemos están precedidos de los contratos y de acuerdos de voluntades, porque si yo voy a constituir una empresa con un socio y yo tengo que ir ante la Cámara de Comercio, declarar cuánto va a ser el capital, cuál va a ser el nombre, qué capital va a poner él y qué capital va a poner yo, o sea, es un contrato también y que necesita unas solemnidades, pero absolutamente todo debe estar o se rige por el mundo de los contratos. Todos estos tipos societarios, lo ideal, como siempre lo ha dicho el doctor Juan, es que estén por escrito y obviamente que haya un clausulado. Ese clausulado corresponde, doctor, como a la carta de navegación, a lo que vamos a hacer en el hecho de formar una empresa o en el hecho de comprar una propiedad. Es como las leyes entre las dos partes que están contratando para saber cómo deben obrar. Exactamente, doctora, absolutamente todo debe estar estipulado allí, o sea, como lo dije anteriormente, que no quede ningún vacío, que no quede nada que se pueda interpretar de manera diferente a lo que se quería. Por ejemplo, si voy a comprar una casa que tenga las características tal, o sea, que sea totalmente bien estipulado ese clausulado para que después no vengan los inconvenientes y que vea que me incumplió, que usted no me vendió esto, que era otra cosa. Entonces de ahí es donde vienen ya los inconvenientes porque no se estipuló o no se dijo qué era realmente lo que se estaba vendiendo, lo que se estaba comprando o qué era lo que se quería, porque no solamente existen contratos de dar, existen de no hacer, de hacer, existen, o sea, cantidades de contratos existen y que a diario se están celebrando, y que lo más recomendable, doctora, para un tipo de contrato de estos es que se busque una persona que sepa qué es lo que se vaya a hacer. ¿Por qué? Existen contratos donde obviamente pues es lamentable decirlo, pero si uno va a hacer un contrato, o cualquiera que lo vaya a elaborar, lo va a hacer como tirando a favor de él, ¿cierto?
Entonces, para que el otro se adhiera a las cláusulas, a las cláusulas del contratante. Exactamente. Por ejemplo, si yo voy a vender una casa, una persona va a vender una casa y si todavía no la ha terminado, él no va a decir que la va a entregar dentro de 10 días y que la cláusula penal va a ser de tantos millones de pesos, sabiendo que él no va a ser capaz de entregarla. Simplemente él le pone un plazo superior donde él pueda cumplir, entonces tiene que estar, o sea, la parte que también es la otra parte contratante, tiene que estar muy atento a lo que realmente se quiere. Y hay un articulito por allá en el Código Civil que es muy sui generis, que dice que la parte que elabora el contrato, y si no es bien claro, entonces todo lo que pase se entiende en contra de él, ¿sí? Porque claro, él fue el que lo elaboró. Se entendería en contra del que elaboró el contrato. Exactamente. Porque obviamente procuró de alguna manera beneficiarse de ese clausulado, lo que podríamos llamar cláusulas leoninas. Algo así parecido, pero no es exactamente la cláusula leonina, es más agresiva, o sea, es como más engañadora, más es como decir, algo así es como decir con yo gano, o hacer quedar en error a otra persona para yo ganar. Exactamente, sí. O sea que es muy importante leer el clausulado del contrato. Exactamente, sí. Perfecto. Y saber quién se lo va a elaborar. Tuve una experiencia hace pocos días, con una constructora muy famosa acá de Medellín, donde se obligó con una persona un apartamento. ¿La compra de un apartamento? Sí, a vender un apartamento, y el contrato lo hicieron en una notaría, pero era totalmente lesivo a la parte contratante, a la que se obligaba a entregar el apartamento, y efectivamente mediante una demanda le tocó pagar la cláusula penal. Entonces hay que tener muy bien cuenta, hay que buscar una persona que le elabore los contratos bien elaborados, para que de esta manera se eviten esos pagos de cláusulas penales o demandas, posibles demandas a la hora de un incumplimiento, porque todos sabemos, doctora, que uno se obliga, pero no sabe qué circunstancias pueda pasar. Por ejemplo, en esta empresa era construir unos edificios, y como en ese tiempo ocurrió lo del edificio Space, se complicó mucho en las curadurías, no le dieron los permisos. Entonces mire que en última no era ni culpa ni siquiera de él, pero de todas maneras se incumplió. ¿Aplica para este tipo de contratos en caso eventual de que haya un incumplimiento la fuerza mayor y el caso fortuito? Sí, aplica, pero esa fuerza mayor y ese caso fortuito son exigentes, no es cualquier fuerza mayor o cualquier caso fortuito, tiene que ser que sean irresistibles y que sean imprevisibles. Entonces, en ese orden de ideas es un poquito complejo demostrar esa fuerza mayor en ese caso fortuito. Por ejemplo, en el caso de que te estaba comentando, la constructora pidió permiso para 5 pisos, ella construyó 7 y por eso se le retrasaron los permisos. Entonces ahí no hay una fuerza mayor en caso fortuito, porque claro, fue a causa de ellos que realmente se retrasaron esos permisos y no pudieron entregar ese apartamento a tiempo. Estos contratos de los que hablamos son los más comunes y se hace la narración de ellos para tenerlos como ejemplo para poder continuar con algún trámite o procedimiento que sobre ellos se quiera. En este caso, doctor Juan, si hay un incumplimiento en cualquiera de estos tipos contractuales que ya describimos, ¿qué puede pasar? Necesariamente es importante contactar a un abogado. Sí, es necesariamente contratar a un abogado. También sabemos que el incumplimiento o la mora en los incumplimientos, tenemos que tener en cuenta que existen 3 tipos de cumplimientos. El primero, que es el cumplimiento tardío, el incumplimiento defectuoso o el mero incumplimiento. Es el tardío. Expliquemos cada uno de ellos. Cuando yo me obligo a cumplir una obligación, valga la redundancia, el 30 de diciembre del año 2015, y resulta que ese día yo no cumplo, pero yo entrego la cosa el 5 de enero, por decir algo. Entonces hay un incumplimiento tardío, porque no cumplí el día que realmente debía haber cumplido, pero cumplí. ¿Sí? Tarde, pero cumplí. Exactamente. ¿Hay posibilidad de demanda? Sí, claro, hay un incumplimiento. Claro. El incumplimiento defectuoso, cuando yo me obligo a entregar, o una persona se obliga a entregar un juego de alcoba, por decirlo así, que consta de una cama, 2 nocheros, etcétera, y para una fecha determinada, y llega la fecha determinada y solamente puede entregar la cama, ¿sí? No entrega los 2 nocheros, no entrega o lo entrega mal elaborado, o lo entrega mal. defectuoso.
también cabe una demanda para que lo entreguen conforme a lo que se hayan obligado. Exactamente, y el incumplimiento puro y simple es cuando no entrego ni tardíamente ni defectuosamente, sino que simplemente no entrego, no cumplo, no hago nada. En estos 3 tipos ya sabemos entonces que podemos demandar. Generalmente en las cláusulas que hay en estos tipos de contrato dicen que antes de demandar se debe acudir a un tipo de conciliación. ¿Es obligatorio conciliar antes de demandar en estos contratos o no es obligatorio? A ver, la ley 640 del 2001 habla de, que es la que habla de las conciliaciones. Para este tipo de eventos es requisito de procedibilidad agotar la conciliación extrajudicial en derecho, para evitar que de esa manera, porque tenemos que tener en cuenta que la conciliación es un método que es muy poco usado y que de pronto la gente, los abogados no le dan la importancia que debe tener, pero es un buen método de solución alternativa para solucionar conflictos y de esta manera pues darle un poquito como de aire a nuestra justicia que es tan congestionada en nuestros días. Es necesario agotar este requisito, pero en el evento en que la persona no lo quiera agotar, también puede demandar directamente, pero necesita comprar o necesita practicar unas medidas cautelares y como consecuencia de las medidas cautelares necesita comprar una caución, ¿sí? Una caución que el juez ya fijará, ese es más o menos tiene un resorte entre un 10% y un 20% de lo que es la pretensión, entonces se compraría un seguro para evitar abusos del derecho y que la persona a la cual se le solicitan esas medidas cautelares salga perjudicada en un evento dado porque no pudo vender su inmueble, no pudo vender su mueble como consecuencia de esa medida cautelar que se solicitó. Inicialmente entonces vemos que sí es importante conciliar para llamar a la otra parte y decirle, ve, contrataste conmigo esto o aquello y me quedaste mal, ¿cómo me vas a cumplir? Y en caso eventual de no cumplir, entonces, doctor, ¿qué tipo de demanda se debe iniciar? Bueno, en caso tal de que la conciliación no surta ningún efecto y que sea fallida, se debe iniciar una demanda ordinaria, que sería un verbal ya de menor o mínima o mayor cuantía. Eso se hace ante un juez, depende si es municipal o de circuito, depende de la cuantía y ya ella se encarga de dirimir ese conflicto y el juez ya dice quién le debe pagar a quién y cuánto le debe pagar a quién. Esa primera instancia, esa primera demanda es para que declaren que en realidad existió el contrato. No es que vamos a obligar a que nos pague el contrato como tal, sino que vamos a solicitarle al juez que declare que existió el contrato como tal. Exactamente, doctora, porque es un declarativo y como primera pretensión entonces le estaría solicitando al juez que declare que existió un contrato válidamente celebrado y que una vez declarado ese contrato entonces se declare el incumplimiento por parte de la parte que incumplió y de ahí se empieza a mirar cada uno de los perjuicios que conllevó ese incumplimiento. Podemos hablar de un lucro cesante, un daño emergente, inclusive en las últimas posiciones de la Corte Suprema se ha estado hablando de que el incumplimiento de un contrato podría plenamente llevar a un perjuicio moral. O sea, ha sido pues una posición muy punto soñadora, pero inclusive se está pidiendo, yo mis demandas la pido porque igual pues obviamente si uno va a comprar una casa, uno es la expectativa de que va a tener su casa propia y de un momento a otro no tiene nada, eso causa tristeza y causa claro. afligimiento entre la persona y entre tus familiares. Además que podría aplicarse también el Estatuto del Consumidor en algún tipo de incumplimiento de estos contratos, porque en realidad estamos hablando de que como consumidores tenemos derechos. Exactamente, sí, ya el Estatuto del Consumidor pues es que estaban en mora, ya no está pues tan reciente, desde 2012, pasó a llenar todos esos vacíos y de esta manera proteger al consumidor que estaba entre otras cosas muy desprotegido y pues hombre, a buena hora se llega y la superintendencia ha estado pendiente de eso, aunque también está muy congestionado ya, pero me he dado cuenta por boca de algunos colegas que es muy drástica al sancionar a esas empresas que le incumplen a los consumidores o que ya sea por un producto defectuoso o por un producto
con errores de diseño y que en un evento dado no quieren responder, porque para eso es el tema de las garantías, para responder. Entonces, que son muy drásticas en las sanciones. Eso hay que tenerlo en cuenta y yo creo que todos los televidentes tienen que conocer y aprender. Acá también tuvimos la presidenta de la Liga de Consumidores del sector de Belén La Palma, porque no es el hecho de que yo contrate un servicio o un producto, me lo entreguen defectuoso o no me lo entreguen y me quede callado, no haga nada para solucionar este inconveniente, ya sea por desconocimiento o por no tener la posibilidad de conseguir un abogado que le pueda recurrir ante una demanda o ante un juzgado para que le hagan el reconocimiento de sus derechos como tales. También existen otros tipos de contrato, doctor Juan, por ejemplo, cuando voy a viajar en avión, cuando voy a viajar en bus, es un tipo de contrato de transporte. Es un contrato de transporte, sí, de aporte de pasajeros, de mercancías, dependiendo de qué es lo que se quiera transportar. Es un contrato también bastante exigente a la hora del incumplimiento, ¿sí? Digamos que el transporte aéreo, digamos que es objetivo. Es objetivo, o sea, responde o responde. En el contrato de transporte terrestre sí hay unas causales de exoneración de responsabilidad que puede tener el conductor o el dueño del vehículo o la empresa transportadora, que sería culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor, caso fortuito, pero son difíciles de probar. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona va a viajar de un lugar a otro, digamos que de Medellín a Bogotá, y en el transcurso del viaje lamentablemente ocurre un accidente, y que sea porque se le vayan los frenos al vehículo o qué sé yo, y que la persona salga lesionada, hay un incumplimiento del contrato de transporte, ¿sí? Esa persona así es por fallas mecánicas del vehículo, eso no le exonera de responsabilidad ni siquiera. Claro, antes más cuidado debió haber tenido de que el vehículo estuviera en las mejores condiciones para poder viajar. Exactamente, es un contrato bastante exigente, digamos que es casi objetivo, aunque no lo es, pero es un contrato, o sea, las personas que les ocurran esta situación, digamos que casi que la empresa transportadora está en la obligación de indemnizar esos daños o esos perjuicios que le fueron ocasionados como causa de ese incumplimiento de ese contrato. También hay un tipo de contrato cuando yo, y valga la redundancia, contrato un contratista para que me haga una labor, para que me haga una construcción. Este contrato se enmarca también dentro de los civiles porque no hay una relación o vínculo laboral. Y se podría también hablar de él bajo el entendido de que yo contrato que me elaboren algo. ¿Cómo sería esto? Claro que sí, doctora, eso es un contrato podría ser un contrato de mandato, podría ser un contrato, ese contrato que es el de labor determinada, también podría ser, es un contrato más bien laboral, que yo le digo a una persona, a un empleador, bueno, constrúyame esta situación, y que una vez inicie el contrato y la persona termine de construir esa cosa específica por la cual fue contratado, se entiende que el contrato se termina, ¿sí? Entonces ese tipo de contratos es de tipo de contrato a labor determinada. Y un contrato muy utilizado por nosotros es el de prestación de servicios. Bien importante que lo tengan en cuenta siempre que vamos a realizar un servicio como abogados, o si es con un contador, o si es con un administrador, es importante que lo realicen. ¿En qué consiste este contrato de prestación de servicios? Bueno, el contrato de prestación de servicios, como su nombre lo dice, doctora, es un contrato que se le presta un servicio a una persona y que no cumple un horario, no está subordinado, y como esos y a cambio de esos servicios que se le presta, recibe un salario. Ese contrato es laboral y está pues estipulado, está en el Código Laboral, y tiene unos requisitos que son muy especiales, que tiene que ser un salario, o sea, un salario determinado. La compensación de honorarios. Exacto, no es un contrato de prestación de servicio no se podría celebrar con un salario mínimo ni dos. Tiene que ser un contrato donde son los salarios un salario más elevado, porque la persona, el contratista, tiene que pagar de la seguridad social, o sea, ahí se le paga todo.
todo. Viene el salario tiene que ser alto porque como lleva integral. todo. Exactamente, un salario integral. Ujú. Entonces, Claro. ese tipo de contrato también es muy usado, aunque la gente pues no lo utiliza como debe ser, porque muchas veces uno ve empresas donde pagan un salario mínimo y por evadir pago de seguridad social y de otras obligaciones que están a cargo del empleador, dicen que es un contrato de prestación de servicios y resulta que la persona cumple un horario, está subordinada y recibe como a cambio un salario mínimo. Claro, y eso es bien importante porque ustedes deben configurar el tipo de contrato de acuerdo a la necesidad que vayan a suplir. Ustedes no pueden llevar a cabo un contrato de prestación de servicios cuando en realidad es un contrato laboral, porque ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional, existe el contrato realidad. Como tampoco pueden ustedes llevar a cabo un contrato asociativo cuando van a realizar una alianza comercial. Entonces es bien importante identificar el tipo de contrato y para esto tenga muy en cuenta, el abogado es su mejor aliado para que le diga qué es lo más viable que usted puede realizar. Muchas personas quieren realizar empresas o crear empresas, no saben qué tipo de empresa, si una empresa como fundación, como empresa limitada, como empresa SAS, como empresa por acciones. También podrían pensarse en realizar una asociación como corporación, como fundación, como cooperativa. Esa configuración de asociación o contrato como tal, la persona más idónea que puede llevarle a cabo una buena asesoría y decirle qué puede hacer es el abogado. Por eso la invitación para que cualquier tipo de concepto jurídico o cualquier tipo de asesoría, pues tengan la oportunidad de llevarla a cabo a través de la organización Una Mirada a la Justicia, que siempre tiene sus puertas abiertas para que acudan a sus oficinas, en este momento ubicadas en el edificio Tequendama, la oficina 606. También les recordamos que en el edificio Bolsa de Medellín, en la oficina 410, también se encuentra nuestro abogado aliado, el doctor Raúl Cataño, y a través de las redes sociales, del Facebook, de Twitter, del YouTube, donde pueden ver programas como estos, pues pueden siempre contactarnos, seguirnos y preguntarnos sobre cualquier situación que se presente. Porque, doctor, una mala contratación puede generar nulidades e incluso inexistencia del contrato. Claro que sí, doctora. Por ejemplo, si se habla de un contrato que tiene unos requisitos esenciales y que la ley no supla, porque recuerde que hay requisitos esenciales y esos requisitos que la ley entra a suplir, entonces esa estaría por no, se desvirtuaría totalmente el contrato y se podría decir que es inexistente. Entonces, para que ustedes no pierdan su inversión, su patrimonio, su dinero, sus recursos, porque muchas veces ponemos en manos de otras personas los recursos, muchas veces entregamos dineros para que otras personas se crean empresas o para que otras personas contraten por ustedes, que también es importante decirlo, doctor, existe ese contrato de mandato donde yo le digo, yo le entrego tanto dinero para que usted lo reproduzca o lo invierta. Tenemos que saber muy bien qué tipo de contrato es el que se debe configurar, so pena de que pierda la inversión o de que quede mal en un trabajo o que de pronto la casa que compró no sea la que usted esperaba que fuera, no llenó las expectativas. Entonces siempre va a ser muy importante realizar un buen contrato. Es bueno decirles que los contratos están y los pueden encontrar muy fácil como formatos en internet, lo bajan en cualquier tipo de páginas, pero siempre debe contener el visto bueno de un abogado. Claro que sí, doctora. En caso eventual y los contratos también se pueden realizar en notarías. En las notarías también es factible buscar una buena asesoría con respecto a este tipo de contratación. Sí, claro que sí, doctora. Obviamente en las notarías también tienen las minutas y allá las elaboran y las adecúan al antojo de las partes. Pero también hay que tener un conocimiento sobre qué es lo que se está haciendo, porque muchas veces, como le decía ahorita, son contratos totalmente lesivos a las partes. Y muchos dirán, es que como eso ya está en internet, es que eso es una minuta que no es sino cambiarle nombres, entonces lo podemos hacer sin necesidad de abogado. Pero resulta que generalmente, si no es que siempre, se vienen los problemas, se vienen acontecimientos que no
fuimos capaces de prever, y ahí es donde requieren la mejor asesoría de un abogado calificado de acuerdo al área que ustedes obviamente hayan contratado. Por eso les recordamos entonces la línea telefónica 513-9045. Tenemos una línea de WhatsApp 300-811-8251 para que se comuniquen también por esta línea, para que envíen sus mensajes y cualquier tipo de pregunta la puedan hacer a través de esta línea telefónica. Y las redes sociales, muy importantes, están funcionando activamente para que ustedes nos escriban, para que nos den sus sugerencias y temas que deseen que planteemos en programas como estos. Recuerden, el próximo jueves estamos nuevamente en televisión a las 2 de la tarde y los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de Munera Isman Radio y de 11 a 12 del día a través de la emisora Ondas de la Montaña. Doctor Juan, muchísimas gracias por este buen conocimiento académico en el tipo de contratos y esperando obviamente contar nuevamente con usted. Muchas gracias a usted, doctora, por la invitación y un saludo muy especial para todos los televidentes. Y a todos los televidentes, muchas gracias por estar ahí en contacto. Los esperamos entonces el día jueves y recuerden siempre consultar bajo cualquier premisa, bajo cualquier tipo de actividad que vaya a realizar, llamar al 513-9045 para que salga de dudas. Nos vemos el próximo jueves y hasta pronto. Una mirada a la justicia.